desde Nueva York. 7 de la mañana con 20 minutos. Y bueno, pues sí, escuchábamos también a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, hablar y decir esta frase de somos un país feminista. Y también, bueno, nos interesa saber, después de estas declaraciones del propio Donald Trump, de ver en el diario El País cómo se reúne se reúne Angela Merkel directamente con Greta Thunberg, cómo hablan del cambio climático, cómo ha estado en boca de todos. Bueno, ¿cuál es el posicionamiento del gobierno mexicano? Y nos da muchísimo gusto que nos acompañe Marta Delgado, y es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, subsecretaria, por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Al contrario, Javier, mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué responde el gobierno mexicano ante esta voz de esta joven de 16 años, de decir, estamos a un minuto de verdad de dejar de existir en este planeta, no podemos seguir prometiendo, tenemos que hacer? ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano? Mira, Javier, ese llamamiento, y me parece que es un llamamiento a la conciencia, en general me parece un llamamiento como generación. Como generación, decían ayer, hemos sido incapaces no solamente de reconocer el problema, sino de resolverlo. Y pienso que quizás estamos en los últimos momentos posibles de revertir una tendencia que se ve ya pues muy dominante en el mundo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo. No sé si tengas este dato, pero es muy importante. Si todo el planeta ahorita lo apagáramos, es decir, deja todos los motores, todas las fuentes de energía, todo lo apagáramos de un momento a otro, el planeta se seguiría calentando por 15 años más. Sería el efecto de lo que ya hemos emitido. Entonces, para eso se realizó en París, ¿te acuerdas? El acuerdo de reducción, en donde todos los países hemos hecho un compromiso. México no es excepción, tenemos un plan sobre mitigación y adaptación al cambio climático que pues tiene una ruta para reducir nuestras emisiones. México aporta el 2% de las emisiones a nivel global y tiene un plan para irlas reduciendo en un lapso de aquí al 2030. ¿Y cómo vamos con ese compromiso, subsecretaria? Bueno, México tiene este plan, este programa. Una creo que muy buena noticia que ha dado la Secretaría Anal es que próximamente se van a reabrir estas subastas para la energía renovable. México es un país que también le ha apostado bastante a la electromovilidad. Vas a ver este mismo año un programa de electromovilidad que está impulsando el gobierno de México para que las ciudades tengan pues más transporte eléctrico. A nivel local creo que los esfuerzos están siendo muy interesantes. Los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios están teniendo cada vez más sus propios planes de acción climática. Y bueno, en este camino México reporta anualmente, y lo haremos al fin de año en la COP de Chile, cuáles van a ser nuestras reducciones en el año 2019, y así cada año hemos estado reportando nuestros avances. ¿Por qué insistir en una refinería, subsecretaria, cuando ya el mundo está hablando justamente de eso, de energías renovables, y por lo menos desde el gobierno federal se apuesta a esto? Pues mira, Javier, el presidente ha decidido que el país no tenga tanta dependencia. La gasolina que consumimos se refina en México o en Estados Unidos o en cualquier otro país. El refinarla yo creo que no la elimina la gasolina, ni tampoco somos el país que tiene más refinerías en el mundo. Realmente en México su tasa de refinamiento y de refinerías es mucho más bajo de los países que incluso son más comprometidos con el cambio climático, tienen 20 veces más refinerías que nosotros. Creo que el concentrarnos en una refinería es una suerte como de despropósito, porque ni esa refinería sola va a emitir una cantidad de emisiones que no podamos cumplir con nuestros compromisos, ni no hacerlas tampoco nos va a hacer cumplir con nuestros compromisos, de tal manera que mi punto es: debemos concentrarnos en las formas de reducir estas emisiones. Una refinería o no es una forma de evaluar una política climática. Tal vez, en todo caso, faltaría comunicar si por lo menos, dice, sí se van a impulsar, por ejemplo, energías renovables. Faltaría tal vez un poco en el discurso o en la comunicación que se equilibrara. Hablamos, por supuesto, de la refinería porque al final es el tema central desde el gobierno federal que se ha impulsado.
poco se ha hablado del tema de energías renovables. Escucho lo que acabas de decir del tema de la Secretaría de Energía diciendo, bueno, pues vamos a hacer algo más desde la Secretaría, pero realmente ha habido poca comunicación respecto a eso. Sí, probablemente la comunicación tenga que ser así un poquito más precisa, pero también te diría que la comunicación, ahorita tú me estás preguntando porque tenemos ayer la cumbre del clima y ya el año que entra tenemos otras situaciones. Sin embargo, el país, bueno, tiene un ritmo diferente al día de ayer. O sea, México es un país que tiene un plan y que está desarrollando un plan de electromovilidad, un plan de acción climática, tiene un plan para poder hacer también un impulso a las energías renovables y a la inversión del sector privado en estas energías. Y entonces, bueno, no ha coincidido con el día de ayer, pero seguramente estas notas, estas informaciones serán disponibles muy pronto en cuanto la Secretaria de Energía, Nale, y el presidente decidan darlo a conocer. Bueno, estamos hablando con Marta Delgado, ella es subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo leer esta declaración del secretario, del canciller? México es un país feminista. ¿A qué se refiere, subsecretaria? Bueno, yo creo que se refiere a su propia convicción. Tú sabes que Ebrard, desde que fue jefe de gobierno, impulsó y fue el primero que tuvo un gabinete paritario y que hizo unas políticas, la verdad, súper progresistas para las mujeres. Y yo he sido presente y testigo, hemos estado en el gabinete con el presidente López Obrador, la directora de Mujeres, Nadine Gassman, pues perfilando todas las acciones que el gobierno mexicano está pues planteando para lograr la igualdad de género en México. Nuestra apuesta, bueno, es esa, lograr esa igualdad, por eso Ebrard dice eso. Y lo dijo en el contexto de el anuncio que hace el gobierno de México y el de Francia, que serán los países en donde se van a hospedar los trabajos de la celebración de la plataforma de Beijing más 25 años. Esta cumbre que se hizo en Beijing hace 25 años va a tener su lugar otra vez en México y en Francia el año que entra. Y en ese marco es esa declaración, Javier. Se va a hablar en los próximos días también de migración. Se va a hablar directamente de lo que sucede en Centroamérica. ¿Cuáles son los temas en los cuales diría subsecretaria que México va a alzar la voz en los próximos días en la Asamblea General? Mira, el primero fue ayer. México se unió a un llamado a la acción para una economía oceánica sostenible. Me parece que te lo traigo porque ya pasó y es muy relevante. Somos 14 países que formamos parte de un panel en donde hay 6 estrategias para poder hacer que los océanos sean productivos, pero también cuidarlos y conservarlos. Otra es la que dices tú, el país va a formar parte de una presentación del Programa de Desarrollo Integral para Centroamérica con la CEPAL, Alicia Bárcena, el canciller Ebrard, los cancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador, incluso algunos presidentes de Centroamérica estarán presentes para también hacer un plan estratégico de cooperación internacional en apoyo a esta idea que, bueno, ha planteado el gobierno mexicano. También, Javier, una agenda muy importante es la del combate al discurso de odio, porque como sabes, a raíz de los hechos del Paso, pues en México esta agenda se elevó en la jerarquía, ¿no? Un combate al discurso del odio. Mira. Sí, el discurso de odio es, bueno, está proliferando incluso a través de las redes sociales. Es un discurso racista en términos de México, en contra de mexicanos e hispanos. Y Ebrard lo tiene como muy importante. Ayer él firmó el llamado a la acción de Christchurch que planteó la primera ministra de Nueva Zelanda, en donde muchos países que han sufrido ataques terroristas están pues firmando este llamamiento para que los medios electrónicos tengan mejores controles y no sean parte de la proliferación de estos discursos de odio. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento. Queríamos tocar base con usted, subsecretaria, justamente para eso, para ver los compromisos desde el gobierno mexicano a esta acción por el cambio climático, ya no palabras, ya no discursos, y bueno, también, por supuesto, para retomar esta frase del canciller, vamos a seguir muy de cerca la participación de México en la Asamblea General. Gracias, subsecretaria, por estar esta mañana con nosotros.
A ti, Javier, un saludo a Gaby, que se mejore, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. Ahí está Marta Delgado, ya subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 7:30 con 30 minutos. Regresamos. Así las cosas en W Radio. We'll be looking at how we can use new technology to tackle the problem of climate change.